Bien, continuamos con el curso. En esta vez nos vamos a concentrar en crear el sistema de gestión de calificaciones de nuestro curso, utilizando el sistema de gestión de calificaciones de Moodle. Para ello vamos a ir a Administración y al ítem Calificaciones. Recuerden que aquí tenemos la vista de calificador y la que vamos a utilizar en este momento para configurar nuestro sistema de calificaciones es la opción de configuración. Como ustedes pueden apreciar, lo que aparece aquí es una carpeta en la parte superior que sería la categoría más general del curso, que tiene incluso el mismo nombre. Esto lo podemos cambiar porque básicamente esta va a ser luego la nota final del curso, ¿sí? Entonces, antes de proceder, veamos primero hacia dónde vamos. La idea es que al final nosotros podamos tener en nuestra aula virtual configuradas las distintas calificaciones y agrupadas por categorías, ¿sí? Esto lo hacemos para evitar luego tener que utilizar una tabla de Excel o hojas en papel, las notas anotadas en una hoja. Entonces, Moodle nos puede facilitar toda esa tarea dándonos las notas o los promedios que requerimos. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos esta tabla donde están configurados los distintos ítems. Partimos de una nota final que está compuesta por 3 parciales y un examen final. Las 3 notas parciales son sobre 10 y el examen final sobre 20. Cada nota parcial está compuesta de, en este caso, la primera y la segunda nota parcial están compuestas de la primera y la segunda unidad. Y cada una de estas unidades está dividida en lecciones y así. También podemos apreciar aquí en color terracota que cada una de estas categorías de calificación se obtiene con ciertas operaciones. En este caso, por ejemplo, la nota final se va a obtener sumando estas 3 parciales y el examen final. En cambio, la primera nota parcial se obtiene del promedio de la unidad 1 y 2. Lo mismo la unidad 1 se obtiene del promedio de la lección 1.1 y lección 1.2. Y en este caso, estas actividades le estamos dando un peso distinto, ¿sí? En su momento recurriremos a cada una de estas opciones. Vamos a configurar entonces estas categorías e ítems considerando siempre que la categoría que se encuentra a la izquierda es una categoría padre con respecto a las que se encuentran hacia la derecha. Regresamos entonces al aula virtual en la que vamos a configurar, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, tenemos aquí básicamente estos ítems, estos botones, uno para guardar cambios, otro para añadir categoría y uno para añadir ítem de calificación. Básicamente el añadir categoría representa añadir una de estas columnas que tenemos acá. Y añadir un ítem de calificación corresponde básicamente a las actividades ya más específicas que forman parte de cada lección, o podría ser, por ejemplo, estas de acá, que son parte de este tercer parcial. Sin embargo, cuando creemos nuestras actividades como parte del curso, iremos generando estas actividades y las iremos asignando a la categoría correspondiente. Bien, lo que necesitamos entonces es configurar la segunda columna. ¿Sí? Tenemos aquí la nota final y vamos a configurar la segunda columna donde están los 3 parciales del examen. El procedimiento que vamos a utilizar para crear estas categorías se puede utilizar luego para crear las siguientes categorías que aparecen aquí en las columnas, ¿sí? Entonces concentrémonos en cómo crear una categoría y una subcategoría de calificaciones. Lo primero, voy a cambiar esta nombre de laboratorio de TICS por nota final y voy a configurar de una vez esta gran categoría de tal manera que funcione como la necesitamos. Vamos a poner aquí editar ajustes. En el nombre de la categoría la vamos a personalizar poniendo nota final. Fíjense que por formato predeterminado viene el cálculo total como suma de calificaciones. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Esta es una opción. Debajo en la tercera opción tenemos este ítem que es muy importante. Dice excluir calificaciones vacías. Aquí hay que considerar que si la dejamos como está en este momento, marcado,
cada vez que se encuentre una columna con una calificación vacía, lo que va a hacer es la va a ignorar en el promedio. Si queremos que esa columna vacía también sea considerada en el promedio, entonces tenemos que desmarcar esta columna. De este modo, cuando encuentre una columna vacía, la va a considerar en el promedio y no tenemos que nosotros estar haciendo esa operación manualmente. Con lo cual vamos a ganar también tiempo en la gestión de las calificaciones. Voy a hacer clic aquí para colapsar esto, ¿sí? A comprimir todas estas opciones. Y tenemos la parte inferior que dice total de categoría. En todas, al configurar una categoría, siempre vamos a tener estos dos grupos de ítems. Y más adelante tendremos uno adicional que es la categoría patria. Veamos qué tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, aquí hay un nombre de la categoría total. La vamos a dejar tal cual porque ya le hemos puesto un nombre, ¿sí? Aquí ustedes siempre tienen este menú de ayuda en caso de que si requieren una configuración adicional que les sirva, ¿no es cierto?, con lo que se describe en estos menús de ayuda, entonces ustedes pueden utilizar estas opciones. Aquí el tipo de calificación siempre nos va a dar varios, pero cuando este ítem es la suma de varias calificaciones, entonces esto no lo vamos a poder mover, ¿sí? Va a estar tal como aparece en este momento. Y aquí, como ustedes pueden ver, hay una opción que dice calificación para aprobar. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros configurar, digamos que en una institución la nota para aprobar es de 29.5, es decir, desde 29.5 se aproxima a 30, podríamos considerar que 29.5 es la nota mínima para aprobar este curso. Ustedes pueden ya configurar esto y en el momento que haga la suma total, va a marcarse esos valores menores a 29.5 en este caso en rojo. Aquí podemos marcar el número de decimales globales por defecto, ¿sí? Lo vamos a dejar en 2 y podríamos ocultar estas notas hasta que se cumplan estas fechas y podríamos incluso bloquear estas notas hasta esta fecha. Por el momento lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces vamos a guardar cambios y veamos lo que ha sucedido ahora acá. Aparece ya como nota final, si ustedes observan, y en el total ahora aparece 0 porque está sumando los ítems y en este momento no existe ninguno. Entonces vamos a empezar a generar los ítems que eran primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y examen final. Entonces vamos a poner añadir categoría y vamos a ir completando, fíjense, estos mismos elementos que habíamos visto anteriormente. Hacemos clic aquí y lo que vamos a hacer aquí es primer parcial. Vamos, en este caso recuerden que el primer parcial era el promedio de las unidades 1 y 2, entonces vamos a poner para ello media de calificaciones. Hacemos clic en ver más y me interesa que se tome en cuenta los valores en 0 si estuvieran vacías estas calificaciones, que también se promedio, ¿sí? Listo, entonces vamos al siguiente ítem y en este caso lo vamos a poner, vamos a hacer clic en ver más, vamos a dejar como valor el tipo de calificación como valor. Si ustedes se fijan, aquí hay otras opciones, lo podemos configurar como escala o como texto. Por el momento lo vamos a dejar como valor y vamos a configurar la calificación máxima como 10 y la mínima como 0. De igual modo, si queremos que el estudiante apruebe esa unidad con un valor mínimo, lo podemos configurar acá. Por el momento no vamos a poner restricción alguna en este aspecto, ¿sí? Pero podríamos aquí configurar una nota mínima para aprobar. De ese modo, cuando salgan las calificaciones, esas calificaciones aparecerán en rojo. Vamos a poner guardar cambios y observen ahora cómo aparece ya en el calificador, ¿sí? Si ustedes observan aquí, aparece como primer parcial sobre 10 puntos, tiene esta, como es la única nota, eso representa el 100% de las calificaciones y el total del curso es de 10. Vamos a repetir los pasos y vamos a crear ahora el segundo parcial
del mismo modo, ¿sí? Recuerden que aquí hacemos clic. Esto debe ser una media, porque va a ser el promedio de calificaciones. Vamos a desmarcar esto para que considere las calificaciones vacías también. En tipo de calificación vamos a dejar como valor y vamos a poner aquí que la nota máxima es 10. La mínima 0 y no vamos a mover nada más de esta sección. Pero observen que como ya hay dos categorías, existe la categoría nota final y la categoría primer parcial, entonces aparece ya ahora una tercera opción que es la categoría padre, que es muy importante que tomemos en cuenta, porque esa calificación que estamos generando se va a referir a esta categoría padre. En este caso es correcto, el segundo parcial también tiene como categoría padre a la nota final. Guardamos cambios y observen entonces acá cómo está ya distribuido el peso. Son dos notas, cada una tiene el 50%, se suman 10 y 10 y el total del curso es 20. Repetimos el mismo paso y ahora vamos a crear el tercer parcial. De igual modo, esto va a ser la media de calificaciones porque era un promedio de varias notas. Recuerden, aquí vamos a excluir las vacías. En el total de la categoría vamos a dejar de igual modo 10 como valor máximo del promedio y 0, ¿sí? El resto lo dejamos igual. Y en la categoría padre, nuevamente verificamos que es la nota final. Si queremos ajustar ese peso, fíjense que aquí podemos manipular el peso, ¿sí? Por el momento lo vamos a dejar tal cual, porque los pesos en este caso se van distribuyendo. Fíjense, automáticamente me va generando el peso de esa calificación sobre el total. Tenemos ahora 30 puntos. Y me falta, vamos a suponer que tenemos un examen final. ¿Sí? Que en este caso vamos a poner simplemente como media de calificaciones. Vamos a sacar acá. El ítem va a ser muy parecido a los anteriores, pero en este caso la nota máxima va a ser de 20. Y la categoría padre verificamos que es la nota final. Guardamos los cambios y ahora el total debería darnos, fíjense ustedes, ya tenemos configurada la categoría. 50 es el total del curso y tenemos ahora los 3 parciales sobre 10 y el último parcial sobre 20. Y este es el modo en que generamos nuestras categorías por el momento, ¿sí? También podríamos aquí generar simplemente un ítem de calificación en lugar de añadir una categoría, pero en el caso de que, por ejemplo, en ciertas materias el examen final corresponde a la suma de dos notas, por ejemplo, un examen escrito y un examen oral, hemos previsto esta configuración. Si no, simplemente añadimos aquí un ítem de calificación. Bien, ahora podríamos empezar a generar las subcategorías del primer parcial. Les voy a mostrar brevemente cómo se hace. Básicamente repetimos los mismos pasos, pero en este caso la categoría padre va a ser primer parcial, o segundo parcial, o tercer parcial, ¿sí? Entonces, veamos rápidamente, añadimos categoría. Voy a crear la unidad 1, que es una media de calificaciones. De igual modo, el valor es, vamos a ponerlo como 10 porque es una nota promedio. El resto va igual. Y en la parte del categoría padre, aquí es donde hay una pequeña modificación porque ahora esta unidad corresponde al primer parcial. Para crear las siguientes subcategorías vamos a seguir los mismos pasos. Así es que miren cuidadosamente el video tutorial, repitan los pasos y creen las otras categorías o subcategorías de su calificador, cuidando siempre que esto se mantenga en 50 puntos. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta la vista.